preciosa gema en el tabernáculo, las cubiertas del tabernáculo. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 m de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego. Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los 2 juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13,30 metros de largo por 1,80 m de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los 2 juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo. Veamos un cuadro general sobre el tema de las cubiertas del tabernáculo. Empezaremos primero por la cubierta que se veía en el exterior, la de cuero de tejón, que nos habla de la humildad de Jesús. La segunda cortina, hecha de cuero de carneros teñidos de rojo, nos hablará sobre la sustitución. La tercera cortina o cubierta, hecha de pelo de cabras, nos habla sobre la doble porción de justicia. Y la última cortina, que es la que se veía en el interior, hecha de lino, púrpura, cárdeno y carmesí, con un bordado de querubines, nos habla de la justicia y la santidad de Dios. Iniciamos con la primera cobertura que se miraba desde el exterior. Estaba hecho de cueros de tejón. Ezequiel 16:10, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y ceñite de lino y te vestí de seda. Este material era usado para hacer sandalias, por lo durable y por la protección que daba. Era de color gris opaco, poco atractivo. Esta cubierta era la que todos veían al pasar por el atrio. Por lo tanto, no era llamativa, y quien veía el tabernáculo nunca se imaginaba la riqueza que encerraba en la parduzca piel de tejón. Para darnos solo una idea de lo que había adentro del tabernáculo, se dice que había 8,400 libras de bronce, igual número en libras de plata, también en 2,400 libras de oro y cientos de metros de lino, sumando aproximadamente $1,500,000. Cuando Jesús vino y fue revelado en la carne, en su humanidad y en su humildad, en piel de tejón, muchos nunca advirtieron la riqueza del Espíritu de Dios que se encontraba escondido en él. Su propio pueblo, Israel, nunca lo supo. En Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué no le recibieron? Porque Jesús se presentó humilde.
Esperaba el pueblo de Israel un rey que los exaltara delante del mundo, que todos pudieran ver y saber que ellos eran los elegidos. Qué equivocado estaban. Y también qué equivocado se vive o vive el ser humano también actualmente deseando todo el tiempo ser exaltado. Un hijo de Dios entiende que la tierra es un lugar y un tiempo de humillación, de negarse a sí mismo, de negarse a su naturaleza pecaminosa y de adquirir la cubierta de tejón, la cubierta de humildad, y que el cielo será su tiempo y su lugar de exaltación para los que se prepararon aquí en la tierra. Por ejemplo, los únicos que podían contemplar la belleza, la gloria del interior del tabernáculo eran los sacerdotes, que se habían preparado de una manera adecuada por medio del ofrecimiento de la sangre. También llevaban las vestiduras adecuadas, se habían lavado previamente en la fuente y se habían humillado al entrar a rastras debajo del velo. Entonces, nos surge una pregunta aquí. ¿Cómo y en qué momento se refleja en nosotros esta humildad? Bueno, partiendo de que con la piel de tejón se utilizaba para hacer sandalias y estas sandalias pudieran servir, lo subrayo, pudieran servir para que alguien caminara en ellas. Mateo 20, 28 nos dice la palabra de Dios: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pidamos a Dios que nos calce de esta humildad para servir a otros y también para servirle a Él, dando nuestra vida, dando lo mejor para su servicio. También calzar humildad refleja nuestra dependencia en Dios. Deuteronomio 29:5 dice la palabra de Dios: y yo os he traído 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni tu zapato se ha envejecido sobre tu pie. Se requiere humildad para depender todo el tiempo en Dios, y más cuando estamos caminando un desierto y que el calor de los problemas nos quema. Muchos de nosotros hemos comprobado que Dios premia un corazón humilde que deja su independencia, deja sus propias soluciones y caminos para calzar la humildad de Cristo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Efesios 6:15. La segunda cubierta era de pieles de carnero teñida de rojo. El carnero nos habla de sustitución, quiere decir poner en lugar de otro. La primera mención del carnero en la palabra de Dios está en Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo, o en sustitución de su hijo. Jesús vino y tomó sobre sí nuestra humanidad, a fin de darse a sí mismo para ser un sustituto para el hombre y su pecado. Por un lado, como Cristo crucificado, al derramar su sangre y al morir pagó el precio en la cruz. Y como Cristo resucitado, empieza un ministerio de sustitución, reemplazando los deseos del pecador por el pecado y las cosas de este mundo, sustituyéndolo por el afán y el anhelo de las cosas de Dios. ¿Cuánto necesitamos hoy en día ese aumento de anhelo por las cosas de Dios? Este mundo y todo lo que encierra nos está alejando
cada día más y más de la presencia de Dios. Hay mil maneras que el enemigo nos está engañando. Podemos estar, por ejemplo, cumpliendo, solo por cumplir, un tiempo con Dios, pero nuestro corazón está totalmente alejado de Él. Oh Señor, ayúdanos. Aumenta más nuestro deseo por ti y menos afán por las cosas de este mundo. El carnero también era utilizado al consagrar a los sacerdotes. La sangre de este carnero se aplicaba sobre la ternilla de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho del sacerdote. Jesús quiere ser el sustituto para lo que oímos. No quiere que nuestros oídos sean recipientes de basura del diablo o de la gente. Desea sacar toda la basura de los argumentos que escuchamos o cuando nos susurran, no es para tanto que busques a Dios o qué aburrido es este camino de separación. A medida que oímos y aprendemos más de la palabra de Dios, veremos que somos las personas más bendecidas sobre la faz de la tierra. El mundo en estos tiempos se está derrumbando y la ignorancia de la gente de las cosas de Dios los tiene cegados y están perdiendo lo mucho por un poco de placer terrenal y temporal. Esta sangre entonces era también puesta en el pulgar de la mano. Hemos aprendido que la mano nos habla de nuestro servicio. Dios quiere consagrar primeramente nuestra comunión personal con Él, antes de salir y de servirle de tal manera que lo que se haga sea de bendición para los demás y para la gloria de Dios. Esta sangre también se ponía en los pies, lo que garantiza que no caminaremos movidos por orgullo u otra intención carnal. Después de esto, creo que necesitamos con urgencia esta cubierta de carnero. La tercera cobertura o cubierta estaba hecha de pelos de cabra. Estas cortinas eran blancas y tienen un significado muy hermoso, que al estudiarlo podemos ver que en cada detalle del tabernáculo se esconde una verdad que alimenta el alma y que no está a simple vista. Trataremos de explicarlo con este cuadro. Estas cortinas de pelos de cabra tenían una longitud de 30 codos. Era un total de 11 cortinas. Se unían 5 juntas por un lado y 6 juntas por otro lado. Aquí vamos a hacer énfasis en la sexta cortina, porque esta cortina se doblaba frente a la puerta del tabernáculo. Y esta es la que nos va a hablar sobre la doble porción de justicia por medio de la muerte por un lado, del Cristo y por otro lado, de la resurrección de Jesús. Esto lo podemos ver en Levítico 16, del 7 al 10. La palabra dice: después tomarán los 2 machos de cabrío y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echarás suerte a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel, y hará llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel se presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto. Entonces la primera cabra que nos narra esta porción de la palabra, la primera debía de ofrecerse como un sacrificio por expiación por el pecado. Que esto nos va a hablar o es un tipo de la muerte del Señor Jesucristo.
o un cuadro de la sexta cortina, bajando, descendiendo en este caso, para formar el primer doblez enfrente de la puerta. Aquí abro un paréntesis y se me pasó a comentar que el número 6 ya lo habíamos visto, pero el número 6 es el número del hombre, en este caso del hombre Cristo Jesús. Entonces, veamos esta parte. La segunda cabra, la que dejaban con vida, se alejaba al desierto. Aquí nos habla o nos da la descripción del Cristo resucitado, levantándose, ascendiendo, ¿verdad? Alejando el pecado. Es decir, la sexta cortina continuaba hacia arriba para hacer un doble doblez o una doble porción de justicia. Pongamos un ejemplo para afirmar este principio. En Isaías 38:17, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es decir, esta parte de la palabra de Dios nos dice que, por un lado, somos justificados cuando Dios nos da el perdón. Como dice aquí esta porción de la palabra, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo. Sí, me perdonó, me evitó que muriera por causa del pecado. Y por otro lado, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Somos justos delante de Dios porque Él ya no se acuerda de lo que nosotros hicimos, ya no se acuerda de lo que fuimos antes, que fuimos pecadores. Gracias Dios por tanto amor, que ya no te acuerdas de lo que hice, de lo que fui. Ayúdame a ser como tú y también perdonar y olvidar las ofensas recibidas. La última cortina y la que se veía estando adentro del tabernáculo era la de lino fino, cárdeno, púrpura y carmesí. Ya hemos mencionado al respecto. Solo nos enfocaremos a los querubines que fueron bordados de obra delicada. En el primer capítulo de Ezequiel encontramos la descripción y el ministerio de los querubines, que eran seres vivientes que viajaban en las ruedas del carruaje de Dios. Su ministerio de este carro de guerra era defender la justicia y la santidad en contra del pecado. Veamos unos ejemplos. En el jardín del Edén, después de que el hombre pecó y Dios lo echó fuera, envió a sus querubines o a su carruaje con la espada ardiente para guardar el árbol de vida contra el hombre pecador. En otro ejemplo, los querubines puestos en el arca del pacto protegían la justicia y la santidad de la ley, de tal manera que la única manera que el hombre pecador podía atreverse a venir ante la presencia de Dios en el lugar santísimo y no morir era a través de la sangre. Esto le sucedió a Usa en 2 Samuel 6, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron a la era de Nachón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas, y el furor de Jehová se encendió contra Usa
e hiriólo allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esto pasó porque no hubo sangre de por medio. Lo hicieron como quisieron y no como Dios mandaba. La presencia de los querubines también en las cortinas era para recordar a los sacerdotes que cada vez que se acercaban al lugar santo o lugar santísimo, debían hacerlo con reverencia, cubiertos por la sangre. 1 Samuel 6, del 19 al 21, dice la palabra: entonces hirió Dios a los betsemes porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de gran plaga. Y dijeron los de Betsemes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, que por medio de su sangre tenemos libertad para entrar al santuario. Por último, veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Entonces debiéramos darle más valor a la sangre de Jesucristo y sentirnos cada vez más agradecidos como cristianos, porque su sangre nos abre el camino para crecer. No nos quedemos a nivel del atrio, solo recibiendo de Él, ya que por medio de Jesús podemos seguir creciendo en su gracia y conocimiento al nivel del lugar santo y santísimo. Hasta aquí hemos aprendido que la humildad o piel de tejón nos acerca a Dios, que la piel de carnero sustituye nuestra carnalidad por más de Jesús, que la piel de cabra nos recuerda que somos justificados y nuestro pecado perdonado y olvidado, y que los querubines nos recuerdan entrar de la manera correcta y reverente ante un Dios santo, y estando ya en su presencia, podamos hacerlo con la plena conciencia de que nos encontramos allí a causa de la sangre de Jesús, y solo por ella nos encontramos libres de la ira del carro de guerra de Dios. Bendiciones.